¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a seguir con el contenido de curso. Espero que hayan disfrutado de sus vacaciones. Espero que todo haya salido bien, sin ningún inconveniente, que les haya dado tiempo de realizar todo lo que habían pensado, todo lo que habían planeado para esta semana. Vamos a trabajar hoy, 19 de septiembre ya, siempre dentro de nuestra segunda unidad, el tema de más ejemplos de flotación. Por favor, tomen en cuenta que la próxima clase, el miércoles 21 de septiembre, trabajaremos la última parte del contenido de esta segunda unidad para realizar ya la segunda prueba parcial el día jueves. Por favor, tomen en cuenta que el jueves es nuestra segunda prueba parcial. Lo último que miraremos de aquí hasta el 2 de noviembre, pues es para la tercera prueba parcial. Muy bien. Recordarán, espero, que hace una semana empezamos con el tema de fuerzas de flotación y aprendimos que las fuerzas de flotación o la fuerza de flotación se crea debido a un desequilibrio en las fuerzas debido a la presión a la que está sometido un objeto que se encuentra sumergido dentro de un fluido, ¿verdad? Cada parte o cada pequeña parte de superficie de un sólido sumergido en un fluido está sometido a una presión. Y la diferencia de presiones entre los puntos verticales, por así decirlo, ¿sí?, opuestos sobre la superficie, generan una diferencia de presión, lo que genera a su vez una fuerza. Esa fuerza o esa totalidad de fuerzas es lo que se le conoce como fuerza de empuje, que se relaciona con la densidad del fluido, la gravedad a la que nos encontramos y el volumen, ¿ya?, y el volumen de un objeto que se encuentra sumergido. Pero más que el volumen del objeto, es el volumen de la porción sumergida. Si el objeto está totalmente sumergido, pues entonces usamos el volumen total. ¿Estamos? Vean que esta parte era importante, se los mencionaba, porque únicamente utilizamos la porción del volumen que se encuentra sumergido. Y resolvimos algunos ejemplos en donde aprendimos también pues, la idea del peso aparente. Aprendimos que dependiendo del fluido en el que un objeto flote, pues puede estar más o menos sumergido. Y utilizamos aquí una idea para poder determinar, pues más o menos, una cavidad en una esfera. Hoy, 19 de septiembre, después de ese breve repaso de lo que ya hemos aprendido, pues trabajaremos con más problemas sobre flotación. Entonces vamos con nuestro ejemplo número 1. Este problema dice así. Una gran pieza de corcho, ¿sí?, pesa 0.285 newtons en el aire. ¿Sí? En el aire. Cuando se sumerge debajo del agua y se sujeta por una balanza de resorte, como se muestra en la figura, vean, está sumergido y no sale debido a la balanza, ¿no? La balanza de resorte da una lectura de 0.855 newtons, es decir, que esta balanza está haciendo una fuerza hacia abajo de 0.855 newtons para evitar que el corcho salga del fluido. Encuentre la densidad del corcho. Muy bien. Vamos entonces a intentar resolver este problema. Y para eso vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre del corcho. Voy a colocar aquí un sistema coordenado para que sea más simple. Y sobre este voy a dibujar las fuerzas que se están aplicando. Primero, vean que el problema dice que el corcho o la gran pieza de corcho pesa 0.285 newtons. Entonces ese peso pues está dirigido hacia abajo. Tenemos aquí 0.285 newtons. La balanza de resorte está haciendo una fuerza hacia abajo de 0.855 newtons. Entonces aquí voy a colocar que hay una fuerza hacia abajo de 0.855 newtons. Y por supuesto, tenemos hacia arriba la fuerza de empuje. Fuerza que lo que quiere hacer es sacar al corcho dentro del fluido. Vamos a llamar fuerza de empuje. Y estas tres fuerzas hacen que el objeto se encuentre en equilibrio. Entonces la sumatoria de fuerzas verticales debe ser igual a 0. Por lo tanto, la fuerza de empuje, que es hacia arriba, menos los 0.855 newtons
menos 0.285 newtons es igual a 0. Por lo tanto, yo puedo determinar aquí cuál es la fuerza de empuje. En este caso, la fuerza de empuje sería la suma de estos dos elementos, 0.855 más 0.285, ahí estamos, ¿sí? Me da un valor de 1.14, ¿no puede ser? Así, pensé que le estaba restando, 1.14. 1.14 newtons. Entonces la fuerza de empuje equipara a las dos fuerzas, tanto del peso como la fuerza que el resorte está haciendo. Esta fuerza de empuje de 1.14 newtons me va a permitir a mí determinar cuál es el valor de la fuerza de empuje y por lo tanto los elementos que conforman a esta. Recuérdense que la fuerza de empuje se calcula como la densidad del objeto que está sumergido, del fluido, perdón, por la gravedad, por el volumen del objeto que se encuentra sumergido. En este caso, como todo el corcho se encuentra sumergido debajo del agua, entonces yo sé que este volumen pues es el volumen del corcho. Yo conozco la gravedad y conozco la densidad del fluido porque el problema me dice que está sumergido. Vamos a ver. Debajo del agua, vean. Underwater, debajo del agua. Por lo tanto, yo sé que el volumen estaría dado entonces por la fuerza de empuje dividido la densidad por la gravedad. En este caso, la fuerza de empuje, que ya la calculamos, que estuvo en 1.14 newtons, lo dividiremos entre la densidad del fluido, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Lo que me da el volumen del objeto que se encuentra sumergido, en este caso, por supuesto, la totalidad. Entonces, los 1.14 lo dividiremos entre 9800, que es el resultado de 1000 por 9.8. Y me da este valor, que lo vamos a poner en potencias de 10 utilizando el sistema de ingeniería. 116.33 aproximadamente por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Ahí tenemos el volumen de esa pieza de corcho. Pero el problema no necesita eso. El problema me dice que yo encuentre la densidad del corcho. Por lo tanto, para calcular la densidad del corcho, lo único que voy a hacer es dividir la masa del corcho entre el volumen del corcho. Pero la masa no la tenemos, lo que tenemos es el peso. Pues entonces tenemos que recordar que el peso se calcula como la razón entre la masa se calcula como la razón entre el peso y la gravedad. Entonces voy a poner aquí peso dividido de gravedad y esto a su vez dividido entre volumen. Entonces veamos, el peso es de 0.285 newtons. Entonces 0.285 newtons dividido 9.8 y esto a su vez dividido entre el volumen, que es lo que me acaba de salir de respuesta, lo que me da que la densidad de esto es de 250 kilogramos sobre metro cúbico. Y así tenemos entonces el valor de la densidad del corcho, que era lo que el problema nos estaba pidiendo. Un problema bastante sencillo que en el que hemos recordado algunos de los elementos que conforman los valores de la fuerza de empuje. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Nuestro ejemplo número 2 es un poquito más peculiar. El problema dice así. Una barra de 200 newtons de peso, bien, una barra de 200 newtons de peso, o sea, esta barra pesa 200 newtons, y 5 por 10 a la menos 2 metros cúbicos de volumen, se encuentra en equilibrio y sumergida en agua hasta el borde. Bien, aquí. Por uno de sus extremos se encuentra atada a un globo que le ejerce una fuerza de tensión T. Vean, este globo la jala hacia arriba. Y en su punto medio M se coloca un resorte, el cual está estirado 3 centímetros. Vean, está estirado 3 centímetros. Hallar el valor de la tensión si sabemos que la constante es de 100 newtons centímetro. Muy bien, qué problema tan extraño, dirán, ¿no? A ver, vean que en este diagrama la barra tiene en este punto fuerzas de reacción, ¿verdad? Tiene aquí la tensión que el globo ejerce, la fuerza hacia abajo debido al resorte, que el resorte está estirado, el peso de la propia barra y la fuerza de empuje de la barra. Y vamos a suponer que la fuerza de empuje se aplica, por supuesto, en el centro de esta, ¿sí? Eso es algo hipotético. Generalmente las fuerzas de empuje las vamos a aplicar en el centro para que se genere simplemente una traslación y no una rotación si lo aplicamos en otro lado. Entonces, pues vamos a realizar aquí el diagrama de cuerpo libre de esa barra.
No, vamos a hacerlo bien. Bueno, pensemos que está bien dibujada. Quizás, ¿no? A ver, vamos a colocar aquí que en este extremo tenemos la tensión. Hacia abajo, bueno, no en el centro. Bueno, pongamos aquí en el centro tenemos el peso. En el centro, su centro de masa, va a estar la fuerza de empuje. Y vean, en algún punto específico en el que el problema no me dice, vean, no me dice a qué distancia se está aplicando, tenemos una fuerza que vamos a suponer que es la fuerza del resorte. Aunque vamos a ver qué dice el problema. Ah, es en el punto medio. Ah, bueno, entonces no. Yo me dejé en base a la figura y olvidé la instrucción que allí dice, ¿no? En su punto medio también. Entonces en su punto medio, pues también tenemos aquí lo que voy a llamar yo la fuerza del resorte. Por supuesto, vamos a ver para que esté en equilibrio. Voy a suponer que aquí existe una fuerza, una reacción horizontal que impide que esto salga para allá, ¿verdad? Y voy a suponer, ¿qué podría suponer? Vamos a probar, ¿no? Voy a suponer que hacia arriba se encuentra la reacción. Ah, no, tal vez hacia abajo, ¿no? Voy a suponer que se encuentra hacia abajo. La reacción vertical. Y ahí tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre de esa barra que se encuentra totalmente sumergida y anclada en un pivote que se llama O. A ver, vamos a calcular las fuerzas por separado. La fuerza de empuje se calcula como la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. Para este caso particular, pues el problema me dice que el objeto se encuentra sumergido en agua y me dan su volumen. Entonces, pues puedo calcular todos los elementos tengo los elementos para calcular la fuerza de empuje. La densidad entonces estaría dada por 1000 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por la gravedad, que en este caso es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y esto multiplicado por el volumen, que en este caso el problema me dice que es de 5 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Por lo tanto, aquí he calculado ya la fuerza de empuje, simplemente realizar esa operación. 1000 por 9.8 por 5 por 10 a la menos 2. Esto me da un valor de 490 newtons. Ahí tengo entonces el valor de la fuerza. Vean, esa fuerza de empuje es 490 newtons, es bastante, ¿no? Vean que la barra pesa 200 newtons. Vean, la barra entonces, el peso, ya lo tengo aquí, es 200 newtons. Vamos a calcular la fuerza del resorte. Recuérdense que la fuerza del resorte, según la ley de Hooke, se calcula como la deformación multiplicada por la constante del resorte, ¿verdad? En este caso el problema dice que la constante es de 100 newtons centímetro y el resorte se encuentra estirado 3 centímetros, entonces me voy a aprovechar de esto. Entonces el delta X son 3 centímetros y la constante es de 100, sí, 100 newtons sobre centímetro. Aprovechando de que las unidades están en centímetros, pues no necesito hacer una conversión. Entonces 100 por 3 pues es de 300 newtons. Ahí tenemos entonces ya las fuerzas. Vamos a ver que si hago una sumatoria de fuerzas verticales, pues entonces tengo que incluir la reacción vertical, la cual no conozco. A su vez tampoco conozco la tensión. Por lo que procederé a realizar aquí una sumatoria de momentos de torsión respecto al punto O. Y este debe ser 0 para que esta barra se encuentre en equilibrio. Por lo tanto, como no tengo la longitud de la barra, voy a suponer pues que esta mide una distancia L. Y según lo que el problema indica, pues la barra se encuentra inclinada a un ángulo de 37 grados. Sí. 37 grados.
Entonces, si la distancia es esta al punto medio, este es L medios, vean que el ángulo que se está formando aquí también corresponde a 37 grados. ¿Sí? Lo podemos comprobar fácilmente. Entonces, 37 grados. Por lo tanto, aquí me quedaría la sumatoria de momentos de torsión sería igual a la fuerza, que sería la fuerza de empuje, multiplicada por L medios, multiplicado por el seno de 37. Vamos a ver. No, no es cierto. Estoy equivocado. Por el coseno de 37. Oh, bueno, sí, pongamos el coseno de 37 porque vamos a hacer algo aquí, miren, para que sea comprensible. Si esta distancia de aquí hacia acá es hacia la longitud de L medios, como la fuerza ya es vertical, pues yo necesito simplemente la distancia horizontal, ¿no? Esta distancia de aquí sería L medios multiplicado por el coseno de 37 grados. Entonces aquí ya tengo la distancia y tengo la fuerza. Ahí tendríamos entonces el momento de torsión que le está generando la fuerza de empuje, que a su vez es una fuerza que le genera un momento de torsión en la dirección contraria a las manecillas del reloj, por lo tanto se considera positiva. Mientras que el peso por L medios por el coseno de 37 le genera una torca negativa, por eso es que le he puesto en menos, y a su vez también la fuerza del resorte. Fuerza del resorte multiplicada por L medios y multiplicada por el coseno de 37. Vean y observen también, y quiero que noten que las dos fuerzas, las dos reacciones que se están aplicando en el punto de apoyo, pues no generan momento de torsión debido a que la distancia respecto al punto donde se aplican, pues es cero, medido respecto a ese punto de rotación. La tensión generaría también un momento de torsión en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto voy a poner aquí más la tensión por L por el coseno de 37. Y ahora no le pongo L medios porque no se está aplicando a la mitad, sino se aplica en el extremo de la barra. Y esto tiene que ser igual a 0. Noten que L, al ser un factor común, puede cancelarse en cada una de las expresiones para que pues, simplemente yo pueda despejar aquí la tensión y escribir que estaría dado por 1/2 de la fuerza del resorte multiplicado, y o noten algo bien importante, vean que hasta el coseno de 37 se va a cancelar también. Coseno de 37, coseno de 37, coseno de 37 y coseno de 37. O sea, no me importa el ángulo que están formando. Por lo tanto, y ahora sí vamos a despejar, me quedaría aquí 1/2 de la fuerza del resorte más 1/2 del peso menos 1/2 de la fuerza de empuje, y todo esto dividido entre no, entre nada, porque ya eliminé el coseno de 37 y eliminé L, ¿no? Para despejarte. Por lo tanto, la tensión aquí sería 1/2 de la fuerza del resorte más el peso menos la fuerza de empuje. En este caso me quedaría entonces 1/2 de la fuerza del resorte. La fuerza del resorte la calculamos con 300 newtons. Más el peso, que es de 200 newtons. Menos la fuerza de empuje, que me sale de 490 newtons. 90 newtons. Y veamos cuánto me va a dar esto. Entonces me quedaría 300 más 200 es 500, y 500 menos 490 es 10. 10 por 1/2 pues es 5. Por lo tanto, la tensión que está soportando el globo, o que está ejerciendo el globo, o el que está soportando la cuerda que sostiene el globo, sería lo correcto, está ejerciendo simplemente una tensión de 5 newtons. Con 5 newtons que se apliquen allí de fuerza, es suficiente para mantener o para hacer que el resorte se deforme 3 centímetros, estando la barra sumergida dentro de agua. Y así, pues hemos terminado este segundo ejemplo. Vamos con nuestro tercer ejemplo, un problema interesante. Este problema dice así. Se lanza una esferita, o sea, una pequeña esfera, ¿no? De densidad, bien, la densidad de la esfera es de 0.15 gramos sobre centímetro cúbico al agua, como se muestra, bien, lo tiran al agua, dice. Determinar la distancia X horizontal cuando emerge. Entonces imaginemos esto. Se dispara esta pelotita y entra con una rapidez de 50 metros sobre segundo. Vean que entonces esta va a emerger en algún momento debido a la fuerza de empuje, ¿verdad? No se va a hundir, según lo que el problema me dice. Bueno, entonces primero vamos a suponer que la esfera se encuentra dentro del agua para poder resolver este problema.
Vamos a suponer que esta es la esfera y ya está dentro del agua. Intentemos ver con qué aceleración va a tener el movimiento. Vean que esta esfera pues tiene un peso hacia abajo, ¿verdad? Peso. Y hacia arriba pues estaría dada la fuerza de empuje. Ahora, estas fuerzas no van a estar en equilibrio debido a que el problema me indica que la esfera va a emerger. Como no están en equilibrio, entonces yo puedo afirmar que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. En este caso, como la esfera va a salir del agua, entonces la dirección de la aceleración va a estar dada hacia la fuerza de empuje. Por lo tanto, la fuerza de empuje menos el peso es igual al valor de la masa por la aceleración. Recuérdense que la fuerza de empuje se calcula como la densidad del fluido por la gravedad del objeto, perdón, de la gravedad de la Tierra, por el volumen del objeto, menos masa por gravedad, y esto es igual a masa por aceleración, ¿verdad? El problema me da aquí el valor de la densidad de la esfera. Bueno, ¿cómo vamos a calcular la densidad de la esfera? Pues supongamos que esta esfera está completamente sumergida. Si dividimos toda esta expresión entre la masa, es decir, aquí divido entre masa, me quedaría aquí densidad del fluido, por supuesto, gravedad por volumen dividido masa, que sería la densidad de la esfera, menos gravedad, y eso es igual a la aceleración. Entonces vean que esta ecuación me va a permitir determinar cuál va a ser la aceleración con la que se va a mover la esfera. Quiero que noten también algo importante, es que esta aceleración va a ser constante mientras que la esfera esté sumergida debajo del agua. Si nosotros consideramos cómo varía, por ejemplo, la aceleración conforme esta va ingresando al agua, eso se pone más complejo porque la aceleración es variable y no podríamos utilizar las ecuaciones de cinemática que conocemos. Por lo tanto, nuestro cálculo va a suponer que la esfera está aquí, ¿ven? Ya está sumergida, y vamos a calcular en el punto en donde va a emerger, es decir, en este punto, ¿ven? Estoy calculando la aceleración con la que entra aquí, simplemente. Ya está allí, ¿verdad? Y esa es la aceleración. Para este caso, entonces, sería la densidad del fluido, en este caso sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo. Y esto... perdón, aquí estoy algo mal, miren, disculpen. Acabo de cometer un error. Volumen dividido masa no es densidad, es el inverso de la densidad, porque la densidad es masa partido volumen. Entonces, aquí queda, disculpen ustedes, miren, ahorita noté que no iba a ser dimensionalmente correcto mi análisis. Esto dividido entre la densidad de la esfera, y el problema me dice que la densidad es de 0.15 gramos centímetro cúbico. Entonces, para poder pasar a kilogramos sobre metro cúbico, pues simplemente multiplicamos por 1000. Entonces, 0.15 multiplicado por 1000 y me da una densidad de 150. Entonces, vamos a poner aquí 150 kilogramos sobre metro cúbico. Veamos de cuánto va a ser esta. Pareciera que va a ser bien grande. 1000 multiplicado por 9.8 y esto a su vez dividido entre 150. Y me da que el valor de la aceleración, vean qué aceleración tan grande, ¿no? Es de 65.33 metros sobre segundo al cuadrado. Si ustedes tienen la oportunidad de tener alguna pelota de esas que flotan, que están llenas de aire, de esas pelotas plásticas, intenten sumergirla en el agua. Y se van a dar cuenta que cuando la sumergen en el agua y la sueltan, pues esta sale bruscamente, ¿verdad? O sea, sale muy rápido hacia arriba. O sea, tiene mucha aceleración. Por eso es que la aceleración aquí me está saliendo una grande, una aceleración de 65.33 metros sobre segundo. ¿Qué significa esta aceleración? Que después de un segundo su velocidad, si parte del reposo, va a ser de 65.33 metros sobre segundo. Y luego de 2 segundos va a ser el doble de eso. Va a ser, ¿qué? De 130 aproximadamente metros sobre segundo. Y pasemos esto rápidamente a kilómetros por hora para tener una razón. Vamos 65 por 2. Para estar seguro, ¿no? Sí. 130 metros sobre segundo, entonces para pasarlo a kilómetros por hora, vamos a ver 1000 metros, sí, vamos a ver por 3.6, no estoy equivocado, vamos a ver, quiero hacerlo rápido y por hacerlo rápido lo estoy haciendo más despacio. 1000 metros es 1 kilómetro y 3600 segundos es 1 hora. Sí, ahí estamos. Entonces, multiplicado por 3.6. Imagínense, 468 kilómetros por hora. Es una velocidad bien grande. Con el hecho de que nosotros hagamos que esta esfera pueda estar dentro del agua, o pueda que le tome al agua, le tome 2 segundos por lo menos salir del agua, significa que su aceleración puede llegar hasta su velocidad después de salir puede llegar hasta los 458 kilómetros por hora. O sea, una velocidad muy grande.
Por supuesto, aquí no estamos tomando en cuenta algo bien importante, que es la oposición que el fluido va a generar cuando un objeto se mueve dentro de él. ¿Sí? Lo que se conoce como arrastre. En este movimiento estamos suponiendo que el agua o el fluido no ejerce ninguna oposición cuando un objeto se mueve a través de él, ¿verdad? Como en todos los casos, ¿no? Omitimos la resistencia del medio. Bueno, si suponemos entonces que la aceleración es de 65.33, este objeto está siendo acelerado hacia afuera del agua con una aceleración de 65.33. Ahora, esta partícula o esta esfera dijimos que va a tener ese tipo de movimiento, que lo reconocemos como un movimiento parabólico. Un movimiento parabólico, recuérdense que se divide en dos tipos de movimiento, un movimiento vertical y un movimiento horizontal. Entonces voy a descomponer estos movimientos aquí. Voy a poner aquí que tendríamos acá el movimiento vertical, y por acá el movimiento horizontal, movimiento horizontal. Bueno, ¿qué tenemos en el movimiento vertical? Pues tenemos que el objeto, vean, entra al agua con una rapidez de 50 metros sobre segundo, formando un ángulo de 37 grados respecto a la horizontal. Entonces yo puedo calcular aquí, si la velocidad es de 50 metros sobre segundo, a un ángulo de 37 grados, yo puedo calcular aquí lo que es la velocidad vertical. Esa velocidad vertical va a ser una velocidad vertical hacia abajo. Entonces esta sería menos 50 metros sobre segundo multiplicado por el coseno, no es cierto, por el seno de 37 grados. Y la velocidad horizontal estaría dada por menos 50 metros sobre segundo multiplicado por el coseno de 37 grados. Entonces calculemos por aquí la velocidad vertical y la velocidad horizontal. Entonces me quedaría, vamos a ver si mi calculadora está en grados, ahora sí. No he utilizado ningún ángulo, ¿verdad? Porque me estoy dando cuenta que mi calculadora estaba en radianes. No, afortunadamente no. Entonces sería 50, no es cierto. Y ven que estoy cometiendo un error porque la velocidad horizontal no sería negativa. Menos 50 por el seno de 37 me da un valor, sin este ANS, de menos 30.1, redondeemos, metros sobre segundo, hacia abajo, ¿verdad? Mientras que la velocidad horizontal estaría dada por 50 multiplicado por el coseno de 37, lo que me da una velocidad de 39.93 metros sobre segundo. Por lo tanto, ya tenemos algunos datos aquí que podemos utilizar acá. En el movimiento vertical, entonces, la velocidad vertical, como está dirigida hacia abajo, me quedaría como menos 30.10. 30.10 metros sobre segundo. Su velocidad final, vamos a dejarla aquí pendiente. La altura sería la profundidad a la que llegaría. El tiempo que tarda en moverse, pues no sé cuánto tiempo tardaría en el movimiento. Y su aceleración es así que estoy seguro. La aceleración es hacia arriba y es de 65.33 metros sobre segundo. Me hacen falta algunos datos, pero vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a suponer que vamos a analizar el punto en el que la pelotita ingresa al agua y vamos a analizar el punto en el que la pelotita sale. Y solamente en el movimiento vertical. ¿Cuánto fue su desplazamiento en moverse de aquí para acá? Pues su desplazamiento vertical es 0. ¿Por qué? Porque estoy analizando solamente el movimiento vertical. ¿Cuánto hacia abajo o hacia arriba se movió de un punto hacia el otro? Es decir, ¿cuánto cambió su profundidad de aquí para acá? Pues 0. Por lo tanto, yo voy a analizar aquí que su altura o su profundidad va a ser 0, porque me interesa saber cuánto tiempo tardó en llegar o en salir del otro lado del agua. ¿Estamos? Entonces vean que tengo de los 5 datos de cinemática, conozco 3. 1, 2 y 3. Y quiero calcular el tercero. Por lo tanto, necesito una ecuación que involucre la velocidad inicial, la altura, el tiempo y la aceleración. Esta ecuación es aquella ecuación que dice que no es cierto. Que la altura o la profundidad o la distancia se calcula como la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Dado de que la altura es 0, entonces la ecuación se transforma a 0 por velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado.
Y dado de que el tiempo aquí es un factor común, pues entonces en esta ecuación puedo simplificar y me queda que 0 es igual a la velocidad inicial más 1/2 de la aceleración por tiempo. Vean cómo me ha quedado la ecuación ahora. Por lo tanto, para determinar aquí el valor del tiempo, me quedaría aquí menos el valor de la velocidad inicial multiplicado por 2, entonces menos 2 veces la velocidad inicial, dividido a la aceleración, y ese es el tiempo que tardaría el objeto en recorrer toda la distancia hasta volver a emerger. Por lo tanto, en este caso, el tiempo estaría dado por menos, vamos a poner fracción, menos 2 veces la velocidad inicial, que el problema aquí me dice que es de menos 2 multiplicado por, ahí está, menos 30.10. Vean que los signos se van a anular. Y esto dividido entre la aceleración, que es de 65.33. Ahí está. Vean que es menos de un segundo lo que va a tardar en salir. 0.92 segundos. Es un tiempo pequeñísimo, ¿no? Bueno, ya tengo el tiempo. Ahora, ¿qué hago en el movimiento horizontal? Pues tengo la velocidad con la que ingresa, que es la velocidad horizontal, que nos había dado de 39.93 metros sobre segundo. 39.93 metros sobre segundo. El tiempo que tarda el movimiento horizontal, es decir, el tiempo que tarda la pelotita en llegar del punto donde ingresó hasta el punto donde sale, de manera horizontal, pues es el mismo que tarda en moverse de manera vertical, que son los 0.92 segundos aproximadamente. 0.92 segundos. Y la pregunta es, ¿cuánta distancia es lo que recorrió? Como en el movimiento horizontal no tenemos un movimiento acelerado, suponemos eso, ¿verdad? En el caso ideal. Entonces me queda que la velocidad horizontal está dada por el desplazamiento que tiene dividido el tiempo que tarda hacerlo. Por lo tanto, el desplazamiento está dado por el producto de la velocidad horizontal por el tiempo, lo que es igual a la velocidad horizontal, que son los 39.93 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo, que es de 0.92 segundos. Por lo tanto, el desplazamiento horizontal, es decir, la distancia en el punto donde emerge, vamos a ver, son estos por 39.93. Me va a salir que una distancia aproximada, ¿ven? De 36.8 metros. Tardó un segundo, ¿ven? Tardó un segundo en ingresar y volver a salir. Aproximadamente, ¿no? Son 0.92 segundos. Y recorrió una distancia enorme de 36.8. ¿Por qué? Porque la rapidez con la que ingresa es bastante grande, ¿no? 50 metros por segundo. Imagínense, 50 metros aquí en nuestro país, pues generalmente los postes de luz se encuentran a cada 50 metros. Imagínense eso. Entonces, en un segundo se movió de un lado para otro. O sea, lleva una velocidad rapidísima para ingresar. Por eso es que ha tardado un segundo en emerger y va a salir a una distancia de 36.8, 37 metros aproximadamente del punto donde ingresó. Así terminamos entonces, pues, nuestro ejemplo número 3. Con eso entonces terminamos nuestra clase del día de hoy. Por favor, tomen en cuenta que ya se acerca nuestra segunda prueba parcial. Entonces, por favor, inicien a estudiar. Recuérdense que la prueba la realizamos los días jueves en el horario de laboratorio. No se atrasen con los estudios, por favor, para que podamos realizar nuestra prueba parcial sin ningún inconveniente. Entonces, pues les deseo una buena tarde y que se cuiden mucho y nos miramos en nuestra siguiente sesión para continuar con nuestro contenido. Que estén bien. Audio Jungle.